Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios, con Emanuel García Uribe y Luis Enrique Gutiérrez Casas, que se transmitió el 5 de agosto de 2025. Bien, regresamos. Y bueno, le comentaba, estábamos revisando precisamente el índice, ya les había explicado en qué consistía este índice y bueno, pues las categorías en las que podían caer los estados una vez que fueron evaluados a partir de la metodología de este índice de competitividad estatal 2025. Les comentaba que los primeros tres lugares, bueno, pues eran sin ninguna sorpresa la Ciudad de México, Baja California Sur y Nuevo León. Abajito de Nuevo León y ya como último estado que tiene competitividad alta queda Jalisco. O sea, técnicamente los estados que presenta, de acuerdo a este índice, competitividad muy alta o alta es los tres que mencioné, Ciudad de México, Baja California Sur, Nuevo León y también le sumamos Jalisco. Fuera de eso, son los únicos que presentan esos niveles de competitividad. Más abajo y dentro de los primeros 10 se encuentra Chihuahua. Chihuahua tuvo una mejora en relación al año pasado. El año pasado ocupábamos el lugar 9º, ahora ocupamos el lugar número 8. Cambió una posición y tiene o está considerada como una entidad con una competitividad media alta. O sea, realmente está por encima del promedio de lo que es el país. Sin embargo, pues todavía arriba de ellos están entidades como Aguascalientes, Querétaro o Coahuila, que obviamente hay mucho todavía de que aprender, particularmente, y yo siempre resalto dos estados que sí tendríamos que estar aprendiendo mucho de ellos en distintas maneras, uno en política pública y otro a lo mejor en planeación, específicamente en la política económica. El primero es Aguascalientes, que desde hace muchos años decidieron ellos dar un salto, sobre todo en su política pues general, vamos a decir, en diferentes procesos y políticas públicas, para hacer un reordenamiento donde le facilitara a los empresarios o a los emprendedores generar una empresa, de tal modo que desde hace pues ya casi 20 años, Aguascalientes tiene los primeros lugares como una entidad donde es de las más fáciles abrir empresas, ¿no? Y prácticamente ya ni siquiera se reduce a días, sino a horas. Un emprendedor, si quiere hacer los trámites, no le va a llevar más que unas horas, en función, obviamente, de esas políticas que implementó Aguascalientes para incentivar o generar mayor dinamismo económico en su entidad, y le ha funcionado bastante bien. Y la segunda entidad que la cual le digo que tendríamos mucho que aprender de ella en cuestión de planeación de política, sobre todo económica, es Querétaro. Querétaro también hace algunos años decidió convertirse en un estado que tuviera la capacidad de atraer inversiones, sobre todo inversión extranjera y sobre todo en cuestiones de aeroespacial. Incluso en aquel momento el gobierno del estado de Chihuahua también estaba en ese romance de atracción por industrias aeroespaciales, en el mismo momento en que también Querétaro destinó pues obviamente un porcentaje alto y también logró atraer empresas como Bombardier, que también están en aquel momento peleando Chihuahua para traerse la empresa aquí, concretamente en Ciudad Juárez, pero que se decidieron, esta empresa se decantó por irse a Querétaro, y ahora hoy en día tienen un aeropuerto donde alrededor tienen empresas o distintas empresas que están produciendo pues aeronaves, obviamente no completamente como las que existen en Estados Unidos, pero sí algunas partes del proceso que ya fueron gradualmente insertándose. Pero no solamente en cuestión de aeroespacial, sino que Querétaro tiene un corredor interesante en cuestiones industriales, y si usted a lo mejor tiene algún tipo de negocio aquí en Ciudad Juárez con la renta o con inmobiliarias que se dediquen al sector industrial, pues se dará cuenta que también Querétaro es una parte importante. O sea, es decir, no puede uno mencionar a lo mejor la atracción de inversiones y mencionar solamente a Ciudad Juárez, sí también estar mencionando Querétaro y también algunas otras partes del Bajío, cosa que ellos lograron no a partir de una ventaja comparativa como pudiera ser frontera, sino a través de una ventaja competitiva que se decidió hacer a través pues precisamente de una planeación. Ellos crearon al final todo un ecosistema que permite atraer pues empresas y también retener talento.
Y digo, si lo ponemos en comparación, yo sé que esta comparación es muy odiosa y como forense es difícil hacerla, pero si comparamos la infraestructura o el bienestar que pudiera tener un ciudadano en Ciudad Juárez o Querétaro, bueno, pues entonces empezaremos a dar cuenta que Juárez tiene más carencias que todavía no han sido atendidas por los gobiernos, ya sea municipal o estatal, y que en el caso de Querétaro, bueno, pues hay más atractivo su infraestructura que le permite gozar de un bienestar superior a los ciudadanos en esa entidad, ¿no? Entonces, esa es una de las razones que obviamente por las cuales Querétaro está encima de Chihuahua, muy por encima. Chihuahua no está en un lugar malo, pero también hay que entender que nos están evaluando como estado, ¿no? Y digo como estado porque si nos comparamos con los números económicos, pues obviamente Juárez le provee un buen lugar a Chihuahua en el estado, pero también cuando evaluamos los sistemas de bienestar, pues obviamente Chihuahua es el que a lo mejor movió los números para que tuviéramos ese complemento, ¿no? En la parte económica y en la parte obviamente del bienestar de los ciudadanos. También tenemos los últimos tres entidades que también pues, nos marca desde la entidad número 29, que podría ser Michoacán, Michoacán que en el lugar 29, Oaxaca en el número 30, esto sabemos, pues son entidades. Michoacán pues tiene un problema de seguridad muy fuerte, demasiado fuerte, que evidentemente hace que baje ese ranking. Nadie, yo creo que en sus 5 sentidos, desea a lo mejor irse a trabajar a Michoacán, o se va tranquilamente a trabajar a Michoacán, pues obviamente por lo que escuchamos en las noticias, ¿no? Y eso tiene mucho que ver. El caso de Oaxaca es pues obviamente es una entidad un poco más compleja que simple y sencillamente la violencia. No quiero decir que la violencia no sea algo complejo, pero en el caso de Oaxaca, bueno, pues hay muchísimos otros factores que tendría que atender el gobierno estatal para poder subir en este nivel de competitividad, al igual Guerrero y Chiapas, que son los dos últimos lugares, y definitivamente Chiapas obtiene pues este no tan honroso lugar en esta edición del índice, porque bajó 2 lugares, o sea, es decir, está en el lugar 30 y bajó, y Oaxaca, que estaba en el 32, bueno, pues ahora subió al 30. Algo habrá hecho en algunas funciones que ayudó a mejorar, obviamente, este ranking. Y ya viendo así de una manera el mapa, que siempre nos lo dijeron desde la escuela, que México no es un México, sino por lo menos a mí me tocó que dijeran que eran 3 Méxicos. Hoy en día se dice que son 2 Méxicos, ¿no? El del norte y el del sur, que son muy distintos entre sí, y sí se puede apreciar donde en este caso, cuando hablamos de la competitividad muy alta, no son necesariamente los estados del norte las que la lleven. Obviamente Baja California Sur está al norte, definitivamente, pero no está tan al norte como pudiera estar Sonora, como pudiera estar Chihuahua, ¿no? No del todo. Y el único estado que realmente es del norte que tiene frontera y que está dentro del mapa de competitividad como muy alta es Nuevo León. Fuera de ahí, pues tenemos nada más Baja California Sur, Nuevo León, como les había comentado, y Jalisco que se encuentra en un lugar, vamos a decir, geográficamente en una posición media del país. Pero si uno tomamos el mapa, podemos ver que precisamente los estados que tienen una pues calificación baja y muy baja, definitivamente todos están en el norte. Todos están en el norte, en el sur, que es Oaxaca. Me ando confundiendo yo con la geografía y eso que tengo aquí enfrente el mapa. Pero bueno, fue un lapsus. Todos están en el sur, y en el norte del país, en promedio, estamos hablando que son estados que tienen competitividad media alta, no es la más alta definitivamente. Eso obviamente nos hace pensar, porque en este estudio en particular lo empataron con el Plan México. No sé si recuerdan el Plan México, ese plan pues bastante ambicioso por parte del gobierno de la presidenta Sheinbaum, donde lo que busca es generar ciertos puntos que quieren cambiarle, vamos a decir, el cariz de la economía o el cariz de nuestro país. Y en este caso pues era la tarea del INCO precisamente de evaluar ciertos índices que pudieran estar siendo de apoyo para los gobernadores o incluso para el gobierno federal, para poder medir si va funcionando y en qué medida va funcionando este Plan México, ¿no? El Plan México, nada más para que nos recordemos un poquito, bueno, tiene entre otras cosas
pues unas metas de 50% de proveeduría y consumo nacional hecho en México, bastante ambicioso, al menos en el caso de la proveeduría industrial aquí en el norte del país, que no llegamos o no pasamos más del 3.5. También busca crecer 15% del contenido nacional en sectores estratégicos, que obviamente ya tendrá que mencionar cuáles son los que considera. Busca también las metas del Plan México, la sostenibilidad ambiental, y también elevar la proporción de inversión respecto al PIB arriba del 25%, algo que, bueno, pues México tiene pues una atracción bastante decente de inversión extranjera, pero hablar de que sea arriba del 25% es demasiado ambicioso. Pero bueno, al final del día son metas que evidentemente generarán estrategias que tendrá que hacer el gobierno estatal, y también el federal, para delinear acciones y poder llevar a cabo esas acciones para hasta alcanzar esos objetivos. Y aquí en este caso el índice de competitividad, bueno, a través de los índices de innovación, economía, sistemas políticos y gobiernos, infraestructura, sociedad, medio ambiente, también otra vez innovación y economía, están tratando de empatar precisamente estos subíndices que están generando con las metas del Plan México para poder llegar a dar pues un indicador un poquito más certero y poder avanzar. Les comentaba que en el caso de los corredores de este plan México, hay un subíndice o hay un apartado que trata de los corredores económicos del bienestar, ¿no? Y estos corredores económicos del bienestar son de importancia para nosotros porque Ciudad Juárez está situado en uno de esos corredores, que es el de la franja fronteriza. Es uno de los principales o es una de las metas más importantes y más ambiciosas, porque en teoría van a tener algún cierto tipo de apoyo, ya sea en cuestión de política pública o en cuestión de algún tipo de excepción, a lo mejor de política pública que se lleve a nivel nacional, para poder impulsar estos corredores económicos. Todavía no dan, obviamente, las acciones, quedó nada más en una presentación y que bueno, pues ya ahí vamos viendo, ¿no? Tiene en este plan pues cerca de 12 corredores, que es el de la franja fronteriza, el del Golfo de California, el norte. En el norte entra pues obviamente Chihuahua, pero no necesariamente entra la franja fronteriza, entran los estados, vamos a decir, del norte como tal. Nosotros como ciudad, como municipio, quedaríamos dentro del corredor de franja fronteriza. También está el de Bajío, el del Pacífico. El del Bajío es muy interesante porque es un corredor que ya también está en cierta manera conformado y está bastante sólido en estos momentos. El del Pacífico, que está por desarrollar, pone como uno de los proyectos importantes el AIFA también como corredor. Yo creo que le van a dar algún tipo de apoyo para impulsar. Pero bueno, vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.